Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El tema que vamos a compartir hoy es el tema de comunicación. Más precisamente, comunicación efectiva. Y como nosotros en alguna oportunidad compartimos, cuando nosotros hablamos de efectividad, estamos hablando de un tipo determinado de comunicación en este caso, no de cualquier tipo de comunicación. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay diferentes formas de comunicar. Nosotros lo que vamos a tratar de ver es cuál es la comunicación efectiva, es decir, cuál es aquella que nos va a permitir llegar óptimamente a los objetivos dentro de la organización, aquella comunicación que nos va a permitir un mayor acercamiento al otro, de la comunicación que va a tener un bajo nivel de ruido o de obstáculos. Cuando uno habla de efectividad, habla de estas características. En el tema de comunicación, la efectividad tiene que ver con mejorar, si pensamos en la organización, las relaciones internas, las relaciones con el otro, las relaciones en los equipos de trabajo, la manera también adecuada de poder gestionar los conflictos. Nosotros veníamos compartiendo el tema de resolución de conflictos, vimos el tema de negociación y siempre hacíamos hincapié en el tema comunicacional. La verdad que la comunicación está presente en toda nuestra vida, no solamente en el ámbito laboral, organizacional, en el que nosotros estemos, sino es algo que nos atraviesa en todos los contextos en los que estamos insertos. De hecho, si pensamos en los axiomas de la comunicación humana, ¿sí? Propuestos por Paul Watzlawick, que lo estudia en la escuela de Palo Alto, él enuncia dentro de esos axiomas de la comunicación humana uno que dice que es imposible no comunicar. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que es imposible no comunicar? Que siempre estamos comunicando algo. Así no digamos nada. El silencio también comunica. ¿Por qué? Porque hay una interpretación de parte del otro. Si alguien nos habla, nos llama, nos envía un mensaje y uno no contesta, esa no respuesta significa algo, es interpretada por la otra parte. Entonces, desde ese punto es que se dice, o que este axioma, ¿sí? Los axiomas son principios, lo que marca este principio hace referencia a esto. Es imposible no comunicar cuando hablamos de comunicación humana. Vamos a avanzar un poco pensando en cómo podemos definir a la comunicación, cómo podemos definir a la comunicación humana. Obviamente, como de todos estos temas, podemos encontrar multiplicidad de definiciones sobre qué es la comunicación. Desde esa definición que hemos aprendido o que conocemos, que habla de un proceso en el que hay
un emisor, un receptor y un mensaje, ¿sí? Que se transmite por un canal. Y que bueno, y que la comunicación implica también feedback, ¿no? Implica una retroalimentación. Desde esa definición, que es la que casi siempre uno ve al principio en comunicación, hasta definiciones mucho más complejas. La que nosotros vamos a compartir en esta oportunidad es la que dice que comunicación es el proceso por el cual las conductas se modifican recíprocamente. ¿Y qué involucra esta definición? En principio, involucra el pensar la comunicación como un proceso. Y como siempre decimos, cuando nosotros pensamos en términos de proceso, estamos pensando en algo que tiene distintas fases, ¿sí? O distintas instancias, podríamos decir. Eso por un lado. Ahora, en el devenir de este proceso comunicacional, las conductas de los que intervienen en ese proceso comunicacional se ven influenciadas de manera recíproca. Es decir, que en ese proceso comunicacional o durante ese proceso comunicacional, con lo que yo comunico, estoy modificando la conducta del otro y ese otro, a su vez, con lo que comunica, me está modificando. Entonces, mientras ese proceso comunicacional perdure, hay una reciprocidad en la modificación de las conductas. Hay un autor que es Enrique Pillon Rivière, que fue quien introdujo la psicología social en la Argentina, que también tiene una mirada compleja de lo que es la comunicación y entre las características que le adjudica al proceso comunicacional, menciona a la comunicación como una escena, como una escena porque tiene, dice, una estructura dramática. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, tiene un punto de relación con esto, con esta modificación recíproca de las conductas. Es decir, la comunicación no se limita a un intercambio de información nada más. No es solo intercambio de información. En ese proceso comunicacional nosotros nos posicionamos desde un lugar y posicionamos al otro con el cual nos estamos comunicando. Se pone en juego una escena. Y en esta escena que se pone en juego aparecen cuestiones también del orden del inconsciente. Hay una parte en esa estructura, en ese proceso comunicacional consciente, pero también ese acto comunicacional implica cuestiones del orden de lo inconsciente. Es decir, en ese proceso comunicacional hay roles y las características de cómo se desempeña cada rol tienen algo del orden de lo inconsciente también. Y eso que puede aparecer del orden de lo inconsciente puede a veces ser un obstáculo. Puede llevar a malas interpretaciones, por ejemplo. Entonces de eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? En principio, esta es la primera aproximación al tema de comunicación y lo que vamos a tratar de ver o de analizar son algunos factores que
obstaculizan la comunicación. Y obviamente vamos a pensar en aquellos que la favorecen. Entonces, la idea es poder identificar estos factores. Identificarlos para, si están presentes en nuestro modo comunicacional, tratar de ir modificando, porque son obstáculos que van a impedir tener una comunicación efectiva con la otra parte. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de comunicación son los canales por los cuales nosotros en una comunicación con un otro, en una comunicación en la que ambas partes se ven, que puede ser, digamos, compartiendo el mismo espacio físico, o puede ser como ocurre, digamos, en nuestro caso, compartiendo un espacio virtual. Pero sea que lo compartimos virtualmente o presencialmente, hay una visión de la otra parte con la cual nos estamos comunicando. En esa situación en la que estamos en contacto con la otra parte y en un primer acercamiento comunicacional, lo que se denomina primer acercamiento comunicacional, los tres canales por los cuales uno comunica tienen una incidencia en esa comunicación diferente. Tienen un grado de incidencia distinto. Es decir, que hay un canal, ¿sí?, comunicacional que es el que tiene mayor preponderancia. O dicho de otra manera, es el que el otro más percibe. Y esto es inherente a la comunicación humana. Por lo tanto, nos pasa a todos. Pasa en todas las situaciones comunicacionales que tenemos con otros. En esas primeras, vuelvo a decir, instancias, en esos primeros momentos. ¿Qué peso tienen? Bueno, en principio, ¿cuáles son los tres canales? Los tres canales son el verbal, el paraverbal y el no verbal. Cuando nosotros hablamos del canal verbal, obviamente nos estamos refiriendo a la palabra, a lo que decimos concretamente. Cuando nos referimos al canal paraverbal, nos estamos refiriendo al cómo dentro de la comunicación. Lo que yo transmito, lo verbal, la palabra, la información, es el qué. ¿Qué digo? Lo paraverbal es cómo lo digo. ¿Y qué es lo que marca cómo lo digo? Bueno, el tono de voz, el volumen, el énfasis que le pongo a lo que digo, las pausas que hago en el discurso. Todos estos elementos son los que corresponden al canal paraverbal dentro de lo que es un proceso de comunicación. Y finalmente, el tercer canal por el cual uno comunica en ese primer acercamiento comunicacional y que es en esa instancia el que más preponderancia tiene, es el no verbal. Lo no verbal. Y digo no verbal y no gestual porque abarca más que los gestos. En algún
próximo encuentro vamos a compartir la comunicación no verbal, algunos aspectos de la comunicación no verbal, y ahí vamos a ver que abarca más que los gestos, ¿sí? Porque abarca también la distancia que uno toma de la otra persona, porque abarca la tensión muscular. Entonces, hablamos de canal verbal, paraverbal y no verbal. Es más adecuado en este sentido decir no verbal que gestual porque es más abarcativo, ¿sí? Porque lo no verbal abarca más que los gestos. Abarca gestos, ademanes, posturas, miradas, tono muscular, distancia que yo tomo de la otra persona. Ahí tenemos definidos los tres canales comunicacionales. ¿Cuál es el peso de cada uno de estos canales dentro del proceso comunicacional? Bueno, el peso que tiene cada uno de estos tres es el porcentaje que está graficado aquí. ¿Qué o cuál es, mejor dicho, el canal que más peso tiene? Como ven ustedes, como dice acá, el idioma del cuerpo. Es decir, que el canal no gestual, no verbal, perdón, el canal que implica los gestos, las posturas, la distancia que uno toma de la otra persona, es con lo que más uno comunica. Uno con lo que más comunica en una primera instancia comunicacional es con lo no verbal. O dicho de otra manera, es lo que la otra parte más registra de uno o en donde se concentra más la atención de la otra parte, del receptor. Es un ida y vuelta, ¿no? Siempre que hablamos de un proceso comunicacional es porque hablamos de un feedback. Entonces, bueno, en ese proceso comunicacional, mientras dura, hay un emisor, un receptor, pero ese receptor se convierte en emisor y viceversa hasta que el proceso comunicacional finaliza. Entonces, si pensamos en el momento comunicacional, en el 100% de ese momento comunicacional, el idioma del cuerpo, es decir, el canal no verbal, es el que se lleva la mayor parte. Un 55% de incidencia en la comunicación lo tiene lo no verbal. ¿Qué sigue en orden de importancia? Lo paraverbal. Acá menciona el tono de la voz, tono, énfasis, pausa. Ese canal paraverbal tiene una incidencia del 38%. Es decir, que es el segundo en importancia. Es lo segundo que uno más registra. Y finalmente, el canal verbal, lo que decimos, la información que damos, que transmitimos, es lo que el otro menos registra. Un 7% nada más de lo que decimos verbalmente, de nuestra palabra, es lo que el otro registra. Vuelvo a decir, esto es en un primer acercamiento comunicacional, no es durante todo el proceso comunicacional. El tema está que muchas veces nosotros estamos relacionándonos o en situaciones comunicacionales breves, donde siempre estamos en lo que se llama este primer acercamiento comunicacional con la otra parte y no estamos mucho tiempo más. Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso pasa, como les decía, esto es inherente a la comunicación humana, es decir, nos pasa a todos. Si ustedes se ponen a pensar, lo que se dice al principio
es lo que menos uno retiene, ¿sí? Por ejemplo, el nombre de la persona que se presenta. Muchas veces uno tiene que volver a preguntar, disculpe, ¿cómo era su nombre? ¿Por qué? Y porque el nombre es lo que la persona dijo en principio, y eso es lo que menos se retiene. Si uno a veces está en algún lugar que brinda información, ¿sí? Muchas veces le dice a la persona a dónde tiene que dirigirse, y la persona vuelve, ¿sí? Repreguntando, disculpe, ¿dónde me dijo que era? ¿Por qué? Porque lo verbal, la palabra, es lo que menos se retiene. En ese primer acercamiento comunicacional, que bueno, estos ejemplos son de acercamientos comunicacionales breves. Cuando uno tiene un proceso, ¿sí?, comunicacional sostenido, ¿m?, más extenso, estos valores van variando. Entonces sí, ahí empieza a tener más preponderancia la palabra y disminuye la preponderancia de los canales paraverbal y no verbal. Pero en el primer acercamiento comunicacional son el no verbal y el paraverbal los que priman. Entonces, es importante tener en cuenta cómo manejamos estos canales para tener una comunicación más efectiva, para tener una mejor llegada al otro, porque es lo que el otro más percibe. Entonces es importante las señales que transmitimos desde lo no verbal, es importante el cómo expresamos algo. Y finalmente, bueno, por supuesto es importante qué expresamos. Ahora bien, si el proceso comunicacional se mantiene, esto sí va variando. Y entonces va tomando preponderancia la palabra y disminuyendo, pasando a un segundo plano, si bien siempre, digamos, nosotros lo vemos en este sentido, ¿no? Dividido en estos tres canales comunicacionales para poder entender. Pero en una comunicación siempre están presentes los tres. En una comunicación verbal está presente lo paraverbal y está presente lo no verbal. En un proceso comunicacional más extenso, sí va tomando preponderancia, o es esperable, por lo menos, como en una clase, que tome más preponderancia la palabra, la información, lo que uno dice, que todo lo no verbal. Pero en ese primer acercamiento comunicacional, esos canales tienen más preponderancia y eso es lo que nos da esa sensación que me causa el otro, ¿no? Eso que decimos a veces me cae bien, me cae mal, y no sé muy bien por qué, ¿no? Es la impresión que me causó. Bueno, esa primera impresión que nos causa un otro, con el cual tenemos algún tipo de contacto, de comunicación, está atravesada por estos dos canales, por el paraverbal y el no verbal. Es decir, cómo se presentó, cómo lo percibí, ¿sí?, de qué manera me habló, cómo, y no tanto el qué. Y vuelvo a decir, si uno va a tener un proceso comunicacional más extenso, bueno, entonces ahí sí va a ir mermando la incidencia de lo no verbal y de lo paraverbal para tomar mayor incidencia lo verbal. Esto también es importante tenerlo en cuenta en las reuniones, por ejemplo, ¿sí? En las reuniones de equipo, en las entrevistas, en una clase. ¿Por qué? Porque lo central, lo que yo quiero que el otro registre, se lleve, comprenda, nunca lo tengo que decir al principio. Y si lo digo al principio, lo tengo que retomar posteriormente. Porque lo que digo al principio, tengo que saber qué es lo que el otro menos registra. Entonces yo, la información nodal,
lo principal del mensaje que quiero que el otro registre, nunca lo tengo que decir al principio, ¿sí? Siempre promediando la conversación y retomándolo al final, retomándolo en el cierre. ¿Mm? Esos son los momentos donde lo más importante que yo quiero que el otro se lleve, registre, comprenda, escuche y entienda, lo tengo que decir promediando esa situación comunicacional. Ahora bien, otro punto que tenemos que tener en cuenta en lo que es la comunicación efectiva son las habilidades. ¿M? Y la comunicación efectiva, por eso les decía, comunicación, podemos pensar distintos tipos de comunicación, nosotros nos estamos centrando en lo que es la comunicación efectiva. Y si hablamos de comunicación efectiva, hablamos de habilidades comunicacionales. ¿M? La comunicación efectiva requiere, ¿sí?, de habilidades comunicacionales. Un buen comunicador es aquel que maneja estas habilidades. ¿Cuáles son? Fundamentalmente tres. Estas tres que estamos acá enunciando. La escucha, la posibilidad de preguntar y la observación. Escucha. Hablamos de una escucha que tiene determinadas características también, si hablamos de comunicación efectiva, ¿sí? Por eso siempre se dice o se menciona la diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Eh, Cuando yo escucho, yo me centro en eso que escucho, me concentro, trato de decodificar. ¿Mm? La escucha activa implica este centramiento, implica la concentración, obviamente, y la atención que yo puedo poner en eso que el otro dice o en eso que escucho, si es un ruido ambiente, pero también implica la posibilidad de, a medida que voy escuchando, ¿m?, ir haciendo otras cosas, como por ejemplo, haciendo hipótesis, ¿m?, ir pensando en qué va a ir pasando. La posibilidad de hacer hipótesis está implicada en lo que es la escucha activa. Escuchar activamente es escuchar con concentración, con atención, pero es también la posibilidad de ir haciendo hipótesis de respuesta posible a lo que el otro enuncia, a lo que el otro dice. La escucha activa implica también la posibilidad de pensar cómo yo voy a intervenir a partir de lo que el otro enuncia. Y ahí aparecería la segunda habilidad, ¿no? La habilidad de hacer preguntas. Y en esto lo vamos a ver en un encuentro específicamente, el tema de qué tipos de preguntas hay, qué tipos de preguntas podemos utilizar. Hay distintos tipos de preguntas y dependiendo cuál sea el objetivo, ¿no?, lo que queremos lograr, lo que queremos averiguar, vamos a usar un tipo de pregunta u otra. Entonces es importante conocer los tipos de preguntas, porque son herramientas. Porque son herramientas para poder indagar, porque son herramientas para poder destrabar a veces una conversación o una postura muy rígida. Eh, Hay
preguntas que permiten o proposiciones que permiten desbloqueos. ¿Mm? Nosotros compartimos el tema de resolución de conflictos y siempre hicimos hincapié en la importancia de lo comunicacional, ¿sí? Un buen negociador, un buen mediador, tiene que manejar adecuadamente la comunicación. La comunicación efectiva es fundamental en un negociador, en un mediador. Yo diría, es fundamental en la gestión del talento humano, es fundamental en la relación con otros, es fundamental dentro de las organizaciones, porque la mayor parte de los conflictos, de los malos entendidos, de los ruidos que se generan dentro de las organizaciones, dentro de los equipos de trabajo, con la gente, si hablamos de una empresa, con los clientes, si hablamos de un centro de salud, con los pacientes, ¿sí? Con mis compañeros, con los médicos. eh, Tiene que ver con la comunicación. Y en algo de la experiencia que compartió Nelson, la clase, una de las clases pasadas, lo dijo, ¿no? Es muy importante el tema de la comunicación y de abordar, ¿sí? Los obstáculos. ¿Mm? Porque a partir de poder comunicarnos adecuadamente, a partir de poder comunicarnos efectivamente, es que podemos construir. ¿Mm? Podemos construir, podemos pensar con otros, podemos abordar conflictos y todo es a través de la comunicación. ¿Mm? Es la vía, digamos, que nos permite lograr eso. Y bueno, y la otra habilidad es la observación. ¿Mm? La observación también es una habilidad de la comunicación efectiva. ¿Mm? Observar, observar al otro. ¿Mm? Observar para poder visualizar qué es lo que le está pasando, ¿no? Ver sus posturas, ver sus gestos, es decir, darle una lectura a lo que se denomina, ¿sí? Metacomunicacional. ¿Mm? Lo metacomunicacional es la dimensión de la comunicación que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Equivale a lo que se expresa desde otro lugar que no es la palabra. ¿Mm? Entonces, es muy importante también observar. ¿Mm? Y en la comunicación también es importante el contexto, ¿no? Contextualizar. Podríamos agregar también el tema de poder contextualizar. ¿Mm? No está puesto acá porque no es una habilidad, pero es algo que no tenemos que dejar de lado, ¿no? Tenemos que contextualizar el momento en el que está sucediendo esa comunicación, ese proceso comunicacional, porque ese contexto también atraviesa el proceso comunicacional. Está presente, lo tiñe de alguna manera. Bueno, acá nosotros vamos a empezar a adentrarnos en el tema de los obstáculos y, bueno, como contrapartida de los obstáculos, pensar obviamente en los facilitadores de la comunicación humana, de la comunicación efectiva. Em, para pensar en algunos obstáculos, bueno, tenemos, eh, tomé, digamos, algunas historietas, en este caso, bueno, de Kino, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, está esta situación, ¿no? De los soldados y demás, donde dice el superior, le dice al sargento, intuyo sargento,
que usted no ha sabido transmitir correctamente al personal la estricta orden de cuidar al máximo la munición. Y se ve que están poniéndoles moñitos a los cañones, a las balas, cepillándolas. ¿Qué es lo que pasa, lo que pasó en esta situación? Que si bien es un chiste, es algo que está presente en la comunicación muchas veces y que la obstaculiza. Y tiene que ver con dos cosas. Por un lado, la ambigüedad. Cuando no hay exactamente una especificación de lo que se quiere. No transmitimos específicamente, decimos algo tan amplio, ¿sí? Que es, por lo tanto, es ambiguo, por lo tanto, cada persona que lo escucha, ¿sí? Cada receptor lo decodifica desde su verticalidad. Y eso hace que no todos entendamos lo mismo. Y eso es un obstáculo, sobre todo para lograr un objetivo. Entonces, ¿qué es cuidar al máximo? Si nosotros tuviéramos que esto tan ambiguo, tan amplio, como este concepto de cuidar, concretamente lo que quería era que no malgastaran, ¿sí? Las municiones, que tuvieran bien en claro los momentos en que debían hacer uso de las municiones. Pensemos en situaciones, ¿no? De relaciones con un otro, ¿no? Cuando uno habla de esa manera, digamos, tan amplia, y el otro lo puede interpretar desde su lugar, ¿no? Eso que nosotros queremos transmitir, porque yo lo entiendo de una manera, pero el otro, frente a eso, piensa de otra. Entonces, ¿esto cómo se revierte este obstáculo de lo ambiguo? Bueno, en principio, plasmando eso que queremos transmitir con términos concretos, con términos lo menos ambiguos posibles, con términos que no se presten a diferentes interpretaciones. Y por otro lado, con la pregunta, con el feedback. Yo transmito algo, pido algo. Bueno, ¿qué es lo que el otro entiende de eso? Entonces, chequear que lo que el otro entendió es lo que yo pretendía. Y eso baja el nivel de obstáculo. Acá tenemos otra imagen. Es una situación en la que una persona va a una librería porque quiere comprar papel para escribir. Tan simple como comprar papel para escribir. Pero bueno, hay un empleado que lo atiende, ¿no? Y entonces, frente a la pregunta o a la solicitud del papel para escribir, le empieza, ¿sí? A repreguntar. ¿Qué máquina posesiona? ¿Qué tipo de hoja preferencia? A3, A4, A5, A6. Le dice en un momento, si usted tipologiza sobre qué tipo de formato escribe mejor, yo podría sugerirle. Empieza a usar una terminología muy cerrada, podríamos decir, ¿sí? Una jerga muy cerrada o muy técnica. Llama a su supervisora, ¿no? Y aparece en esta escena la supervisora, y bueno, le pregunta
a la persona que solicita el papel, eh, qué es lo que desea, y cuando le dice que papel para escribir, vuelve a la supervisora a decir, bueno, lo que usted quiere es efectuar un transfer de ideas. Entiendo, usted busca papel de embalaje, le dice. Bueno, obviamente mm, hay una comunicación que está errada, ¿sí? Hay un mensaje que no se decodificó adecuadamente, ¿no? Y bueno, y finalmente quien iba a comprar el papel dice, está bien, olvidémoslo, ¿no? Y se va ahí todo frustrado, ¿sí? Por no haber podido conseguir simplemente un papel para escribir, ¿no? Y bueno, y finalmente el vendedor con la supervisora comentan, se quedan comentando y dicen, pobre, es que la gente a esa edad eh, ya está, eh, ya no sabe, digamos, expresionar bien lo que desea, ya está desneuronizada, dice, y no sabe expresionar bien lo que desea. Es decir, que hasta último momento aparece este tipo, ¿no? de expresión, ¿sí? El uso de tecnicismos, la jerga muy cerrada, terminología no compartida con otros, hace, ¿sí? que no pueda haber una buena comunicación. Hace que la comunicación no sea efectiva, obstaculiza la comunicación. Entonces también cuando uno está con un otro, y sobre todo si ese otro no es del ámbito de uno, ¿m? Uno tiene que llevar determinada terminología técnica o una jerga, como puede ser la de una profesión, bueno, a algo entendible por el otro, algo que el otro pueda decodificar. ¿M? Así que acá tenemos otra cuestión a tener en cuenta en la comunicación que puede tornarse en un obstáculo, ¿sí? El excesivo uso de tecnicismos o la jerga muy cerrada es un obstáculo. Bueno, y acá tenemos otra imagen, ¿no? Donde, bueno, le dicen algo. Este señor está en un país donde hay un idioma que no comparte, que no comprende, ¿no? Entonces, bueno, va pasando por distintos lugares y las personas le van diciendo siempre eso mismo, ¿no? Esa misma expresión. Bueno, y él eh, contesta o responde, digamos, amablemente a eso, ¿no? Saluda, se saca el sombrero y demás, hasta que finalmente, ¿sí? Termina en una situación, ¿sí? Donde hay una persona que clavando un clavo en la pared se martilló el dedo y dice esa misma expresión que le estuvieron diciendo a él todo el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí reconoce que esa expresión que le habían estado diciendo todo el tiempo no era algo agradable, precisamente, ¿sí? Porque es lo mismo que dice esta persona cuando se martilla el dedo. ¿Mm? Entonces, bueno, acá el obstáculo pasa por la falta de un código compartido, ¿no? Obviamente, cuando nosotros no compartimos el mismo código, por supuesto, uno de los códigos fundamentales, que es el lenguaje, no podemos tener un buen acercamiento comunicacional con un otro. ¿Mm? Entonces, si nosotros pensamos en obstáculos de la comunicación, eh, podemos encontrar la falta de códigos compartidos, como vimos recién en estas situaciones. El vacío de contenido, ¿sí? Una comunicación vacía de contenido.
Esto se da a veces cuando nos encontramos con alguien de repente, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, bien. ¿Y vos? Sí, no, yo también. Y sí, hace tanto que no nos reunimos. Sí, sí, la verdad que podríamos, sí, más seguido. Bueno, y en definitiva, ¿sí? No se dijo nada concreto. ¿M? Entonces, a veces hay comunicaciones que están vacías de contenido. Y eso también es un obstáculo. El excesivo uso de tecnicismos, ¿m? Lo que veíamos en el caso de la librería con este señor que quería ir a comprar papel para escribir y que, bueno, se la complicaban, por decirlo de alguna manera. Después, otro obstáculo es un canal saturado de información. ¿M? Uno tiene que tratar de ser lo más concreto, conciso posible cuando quiere transmitir algo al otro. Cuando uno quiere transmitir un objetivo, una tarea, quiere que el otro haga algo, piensen esto siempre en relación a los procesos que atraviesan las organizaciones, ¿no? Nosotros hablamos de delegación en un momento, por ejemplo. Bueno, es importante también que se concretice lo que uno quiere decir, que no sature innecesariamente, ¿sí? De información, que uno vaya a lo puntual, a lo central, a lo nodal del tema. También en las reuniones, otro tema que ustedes compartieron, las reuniones efectivas. Bueno, parte de la efectividad de una reunión es también el saber comunicar. Bueno, el exceso de convencionalismos también es algo que obstaculiza la comunicación. La falta de un proyecto común, cuando no estamos, digamos, tratando de llegar a un acuerdo con un otro o trabajar conjuntamente. Bueno, la falta de un proyecto común es un obstáculo en la comunicación. Cuando uno quiere una cosa y el otro quiere otra, ¿no? Cuando hay una falta de visión compartida. Eso también hay una situación que también, digamos, es una situación graciosa, ¿sí? O chistosa, ¿sí? Hay una persona que está haciendo fuerza, digamos, con una caja para meterlo en el camión, y viene uno a ayudarlo, ¿no? Y bueno, y están ahí, no pueden meter eso en el camión. ¿Y por qué no puede meter eso en el camión? Le dice, pero no logramos meterlo. Y el otro le dice, no, pero si yo no quiero meterlo, lo que quiero es sacarlo. Entonces, bueno, ahí hay también un obstáculo en poder lograr el objetivo, porque falta un proyecto en común, ¿sí? Y a su vez pasan otras cosas en esa situación. No solamente que falta un proyecto común, porque uno quiere introducir la caja en el camión y el otro sacarla, sino que también ahí lo que faltó fue información, y ese es otro obstáculo. Actuar sin preguntar, sin preguntar qué es lo que estaba haciendo o lo que pretendía hacer o qué objetivo quería lograr. Entonces, la falta, ¿sí? de información, la falta de explicación, la falta de conocimiento, es también un obstáculo. La falta de oportunidad de la llegada del mensaje también, ¿no? Cuando los mensajes no llegan en tiempo y forma, esto también dificulta la comunicación, dificulta la relación con un otro. Cuando solamente la comunicación se centra en situaciones conflictivas. Cuando estamos constantemente en situaciones, ¿sí? de conflicto. Nosotros cuando vimos conflicto dijimos que el conflicto es inherente a las relaciones humanas. O sea, siempre está la posibilidad, siempre hay posibilidad o el conflicto está en potencial, hay posibilidad de que emerja, ¿sí? Pero uno tiene que trabajar por que ese nivel de conflicto sea mínimo,
¿sí? Por bajar el nivel de conflicto, ¿sí? Porque si constantemente estamos en situaciones conflictivas, no vamos a poder nunca alcanzar los objetivos. ¿Mm? Entonces, cuando mi relación con el otro, mi comunicación con el otro, solo está sostenida por una situación conflictiva, obviamente eso impide la comunicación efectiva. Es un obstáculo. Bueno, la utilización indiscriminada de canales, ¿sí? Por el canal mismo. Hay que pensar muy bien en el canal que yo voy a elegir para comunicar algo, ¿no? A veces no hace falta usar muchos canales, o es más adecuado el canal verbal, en otros momentos es más adecuado el canal escrito, en otros momentos es más adecuado un canal que permita lo audiovisual. Bueno, no tenemos que usar indiscriminadamente, ¿sí? Los canales. Depende mucho qué es lo que uno quiere transmitir, el objetivo, el público también, el otro al que yo le voy a transmitir y el contexto. ¿Mm? Entonces, todo eso nos va a dar pautas o nos va a ayudar a pensar, tener eso en cuenta, nos va a ayudar a pensar cuál es el canal más adecuado para eso que quiero comunicar, ¿sí? No hay que utilizar los canales de manera indiscriminada porque a veces pueden llegar a confundir. ¿Mm? Em, la poca jerarquización de la información. ¿Mm? Esto también es un obstáculo cuando no hay la información no está jerarquizada, si no se prioriza lo importante, ¿sí? Sobre lo que no lo es o no lo es tanto. ¿Mm? Entonces, es muy importante poder jerarquizar la información, ¿Mm? Sobre todo en las reuniones de trabajo, sobre todo en las situaciones de conflicto, en una negociación, poder ir jerarquizando la información. Jerarquizar la información sería ver cuáles son los puntos en común, cuáles son los intereses, cuáles son los acuerdos a los que hemos llegado, es decir, qué es lo importante. Jerarquizar la información lo permite la escucha activa. Por eso decíamos que la escucha activa como una habilidad implica varias cosas. Bueno, decíamos que implicaba el hacer hipótesis. Bueno, el hacer hipótesis implica también jerarquizar la información, es decir, de todo lo que el otro dice, ¿qué tomo yo? ¿Qué es lo importante? ¿Mm? ¿Qué recorte hago? Sobre todo en determinadas situaciones, donde la persona puede estar exacerbado, puede estar muy verborrágica, o puede estar ofuscada. La persona dice un montón de cosas, enuncia un montón de cosas. Bueno, ¿qué vamos a tomar de todo eso que el otro dice? ¿Mm? Entonces tenemos que jerarquizar, que es lo central, lo nodal, lo importante. En los códigos ininteligibles en las jergas muy cerradas, como habíamos visto recién en las situaciones, la rigidez es otro obstáculo. ¿Mm? Como dice acá, la poca adaptación a los cambios del contexto. ¿Mm? La poca adaptación a los cambios del contexto nos habla de rigidez. ¿Mm? La verdad que un buen comunicador es aquel que tiene plasticidad, que no es rígido. Esta plasticidad es algo, es una cualidad, digamos, que nos permite gestionar adecuadamente los equipos de trabajo, las organizaciones, los conflictos. No hay una única manera de resolver las cosas. No hay una única estrategia que nos permita llegar al objetivo. Mi punto de vista no es el único válido. Mi forma de hacer no es la única que permite lograr el objetivo. Entonces, bueno, esto también lo tenemos que tener en cuenta. La falta de empatía es un obstáculo en la comunicación efectiva, ¿no? El no poderse poner en el lugar del otro. Esta capacidad de poder ponerme en el lugar del otro me permite entender. Lo vimos cuando vimos negociación. Ser empático con la parte que voy a negociar o con la parte que estoy en conflicto sirve para entender, bueno, cómo visualiza la situación la otra parte. ¿Qué es lo que la otra parte prioriza?
qué es lo que la otra parte estaría necesitando, ¿sí? ¿Cuál es su necesidad? Me permite entender, poder visualizar esto. ¿M? Entonces, es un obstáculo la falta, lo imposibilita. El suponer, ¿m? La falta de información, los supuestos son también obstáculos. Entonces, no hay que dar por supuesto las cosas, no hay que actuar en base a suposiciones, sino tengo que actuar, tengo que intervenir, tengo que proponer en relación a certezas, ¿m? A algo que, sobre lo que he indagado o que conozco. ¿M? Porque si no, obviamente si yo actúo por suposición, puede ser que me salga bien, como puede ser que esté errado en lo que voy a enunciar, a llevar a la práctica, ¿sí? O a proponer. Otros obstáculos, el prejuicio. ¿M? El prejuicio es inherente a la comunicación humana, es inherente al ser humano, podríamos decir, más allá de lo que es la comunicación en realidad. Eh, Todos tenemos juicios previos, ¿sí? A priori. Lo que tenemos que tratar es de ser objetivos y ver si esos juicios, ¿sí? Previos que teníamos eh, se ratifican o no. ¿M? Si tienen una base real o una base fantaseada. Si yo no estoy siendo prejuicioso porque estoy generalizando. Eh, y poder identificar esto hace que nuestro accionar no esté teñido con los prejuicios. Vuelvo a decir, todos tenemos algún tipo de prejuicio, ¿sí? Lo que sí también tenemos es la capacidad de poder reconocerlos, ¿sí? De reflexionar, de hacer un poco de introspección y ver, bueno, eh, prejuicioso con respecto a qué soy, ¿no? Entonces tener eso presente, ¿m? Porque poder reconocerlos hace que nuestra forma de proceder no esté sesgada por ese prejuicio. Otros obstáculos, no transmitir lo que uno quiere, no explicitar el objetivo, carecer de información y lo que tiene que ver con los ruidos. Y cuando hablamos de ruidos en la comunicación, hablamos de ruidos que pueden ser ambientales, y que obviamente obstaculizan la comunicación. Por eso decíamos que en la medida de lo posible, cuando uno va a tener una reunión, cuando uno hay un conflicto y va a hablar con las partes que están en conflicto o voy a negociar con la parte que está en conflicto conmigo, tengo que tratar de crear un ambiente favorable, un ambiente que lo posibilite, ¿sí? Porque los ruidos, la entrada y salida de gente, el golpe de las puertas, los llamados de teléfono, las bocinas, los gritos, los llantos, bueno, todo ese tipo de ruidos obstaculiza un proceso comunicacional. Entonces, cuando hablamos de ruidos en la comunicación, hablamos de ese tipo de ruidos y hablamos también de ruidos internos, ¿no? Vieron que se usa la expresión, esto me hace ruido, ¿no? Bueno, hay cosas que nos pueden hacer ruido y que pueden tener que ver también con cuestiones inconscientes nuestras, entonces, bueno, no sabemos muy bien por qué. Quizás hay una cuestión transferencial negativa con alguien y tiene que ver con una cuestión más inconsciente, ¿no? Entonces ese ruido obstaculiza la comunicación, pero bueno, porque tiene que ver con una cuestión de nuestros personajes internos, ¿sí? Que nos remite, digamos, a alguna situación que está en nuestro inconsciente. Entonces los ruidos abarcan estas dos cosas. Y bueno, finalmente para ir cerrando,
nos vamos a quedar con los facilitadores, con lo positivo, con qué es lo central, ¿no? Lo primordial en la comunicación para que sea efectiva. Bueno, un lenguaje claro. Un lenguaje claro, ¿qué es? Es un lenguaje adaptado a la otra parte de la comunicación, al receptor. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Que tengamos un código compartido, que no esté lo que queremos decir teñido de una jerga cerrada que el otro no comprende o teñido de tecnicismos. Entonces, el lenguaje claro, que es el lenguaje que el otro puede comprender, que está adaptado al receptor. No solamente el lenguaje en el sentido de la terminología, sino también del cómo vamos a transmitir algo. Es muy importante los tiempos. Son muy importantes los tiempos. No es lo mismo cómo transmitimos, ¿sí? Cómo nos comunicamos en las grandes ciudades que en pueblos pequeños, ¿sí? Pueblos de montaña, eh, de la puna, en, en, en pequeñas localidades alejadas de las grandes ciudades en el campo, ¿sí? No es de la misma manera la comunicación, ¿no? Entonces, esta adaptación al receptor no implica solamente la adecuada selección de los términos o de las palabras que yo voy a usar, sino también de la manera en que lo voy a decir. La utilización de términos definidos, concretos, no sujetos a diferentes interpretaciones, no ambiguos. Que los términos sean operativos, concretos, que la información que yo transmito sea pertinente, pertinente, consecuente con el momento, con la situación, con lo que quiero. Que los objetivos sean comunes. Entonces, para eso tengo que darlos a conocer. Y para eso es importante el feedback de ver qué entendió el otro como objetivo, como lo que tiene que lograr. Poder seleccionar los canales adecuados. Depende de lo que yo quiera transmitir. Vuelvo a decir, será más adecuado un canal audiovisual, un canal escrito, ¿sí? Un canal oral o una combinación de alguno de estos. Hay algo interesante también a tener en cuenta en la comunicación, que es un tema que vamos a compartir seguramente, por lo menos en una primera aproximación, que es lo que tiene que ver con la programación neurolingüística. Y acá también aparece un poco en la utilización de canales adecuados también lo que sí hemos compartido en uno de los encuentros, que hicimos mención a las inteligencias múltiples, a estas inteligencias múltiples que propone Howard Gardner, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a llegar a la persona? Bueno, un poco el canal que vamos a utilizar tiene que ver con esto, con qué es lo que el otro más se conecta. Obviamente para eso tenemos que conocer al otro, ¿no? Esto requiere de cierto conocimiento. Esto quizás no para comunicarnos con una persona que no conocemos, ¿no? ¿Qué pasa? Sino, pero sí lo podemos pensar para con quienes trabajamos, ¿no? Cuando tenemos relaciones más estables. Entonces, que podemos tener un conocimiento y entonces que podemos ver, bueno, cuál sería el canal más adecuado. Y si no, si es a nivel masivo, bueno, también, ¿no? ¿Cuál es el que tiene más impacto si yo quiero transmitir algo? El contextualizar también es un facilitador. Nunca darle lectura a algo que el otro dice despejado del contexto.
No es lo mismo un exabrupto de una persona que acaba de perder, digamos, a un familiar, que un exabrupto que me puede decir, no sé, alguien en la calle, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, el nivel contextual es muy importante también a tener en cuenta en esa decodificación del mensaje del otro. ¿Mm? La empatía también es un facilitador de la comunicación efectiva, la capacidad de ponerme en el lugar del otro, sabiendo que no lo soy, pero me da la posibilidad de acercarme, a ver, bueno, qué es lo que le pasa al otro, ¿no? Desde qué lugar lo ve, qué es lo que el otro podría estar sintiendo. Y evitar las trampas de la lógica y el sentido común. Evitar las trampas de la lógica y el sentido común. Esto es muy importante, porque lo que para mí es lógico puede no serlo para el otro. Y esto que se denomina sentido común, vieron que se dice que el sentido común no es el más común de los sentidos, y esto se dice porque en realidad no hay un sentido compartido unánimemente por todos nosotros. No entendemos todos lo mismo, no tenemos la misma percepción y no tenemos el mismo sentimiento sobre las cosas, cuestiones, hechos. No tenemos sentimientos idénticos. No le damos todos idéntico sentido a los hechos. Hay variaciones. Entonces nunca decirle a alguien, bueno, usa el sentido común. Y yo quiero que haga algo concreto, específico. No. Usar el sentido común, no. Yo le tengo que decir qué es concretamente lo que quiero que haga, de qué manera quiero que lo haga o qué es lo que quiero que logre. Concretamente. Nunca dejar librado al sentido común o a la lógica porque es una trampa. Es una trampa en el sentido de que no es compartido, ¿sí? Es una falacia. El sentido que le podemos dar a las cosas, a los hechos, a las situaciones, no es común a todos nosotros, porque cada uno de nosotros interpreta, decodifica desde su singularidad, que tiene que ver con su esquema referencial, con su vivencia, con su experiencia, con su conocimiento, con todo esto. Y esto es singular en cada uno de nosotros. Entonces nunca dejarlo librado al azar. Bueno, con este punto terminamos la clase de hoy. Nos vamos a encontrar próximamente, en la próxima clase, con algún otro video para seguir viendo otros factores, ¿sí? Otros contenidos inherentes a lo que es la comunicación efectiva. Así que dejamos acá, les mando un gran saludo.